Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Santoyo Vázquez. Soy alumna de la carrera de licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México y estoy cursando el módulo 12, responsabilidad penal y punibilidad. En esta cuarta sesión se nos pidió elaborar un video en el que ahondáramos o analizáramos un caso, en especial el de presunto culpable encontrado en YouTube, y que se identificara las deficiencias del proceso penal y las violaciones a los derechos humanos tanto de la víctima como del probable responsable. Bueno, cabe mencionar que no hice anotaciones. Espero no estar tan mal en lo que aprendí al momento de leer las primeras actividades y las primeras sesiones. Dice, ¿cuáles fueron las deficiencias del Ministerio Público en el proceso penal? Las deficiencias del Ministerio Público, yo creo que todo fue una deficiencia ahí prácticamente. Es como si solo quisieran desquitar el sueldo, meter personas para justificar sus actividades. Las deficiencias del Ministerio Público fueron que no solicitó a los policías investigadores que le hicieran una redacción adecuada de su reporte. No verificó que la investigación fuera realizada apegada a derecho. Se violaron los derechos, la aprehensión no verificó tampoco que fuera que se hubieran leído los derechos, que se hubieran respetado los derechos fundamentales del imputado. No se le dijo el derecho a guardar silencio, no se le explicó que tenía una orden de aprehensión. No le explicaron absolutamente nada, no se identificaron como agentes, y el Ministerio Público no verificó todas esas deficiencias, simplemente siguió adelante con el procedimiento. Ni siquiera supo en realidad cuáles eran los verdaderos elementos penales que podía haber en este caso. ¿Cuáles fueron las deficiencias del defensor particular en el proceso penal? Bueno, pues para empezar, su cédula profesional era inexistente. Desde ese momento se supone que no debe tener acceso a poder litigar. Es por eso que se pidió una revisión del caso penal, en el que se volvió a tener una sentencia igual de 20 años, 8 meses, y después se pidió una impugnación a la segunda sentencia. Se dieron cuenta que los libros no se habían tomado en cuenta las nuevas pruebas, los nuevos testimonios. ¿Cuáles fueron las deficiencias del juez penal? De primera, en el proceso penal no permitió que se pusiera en duda nada de lo que había en el expediente. No quería que hubieran nuevas declaraciones, pues tomaba el expediente como si ya fuera el juicio. Pero los agentes que apresaron al inculpado no solamente no respetaron sus derechos humanos, sino que no redactaron como debería de ser el reporte. ¿Por qué?
por ejemplo, un ejemplo, mencionan, es que Luis N. traía una pistola en la cintura, pero no mencionan ni de qué lado. Son ejemplos muy sencillos, pero que al final pueden contar. Luis N. trae una pistola. Después comenta el único testigo que le dijeron. Hubo coerción, hablando del testigo, del único testigo, para que dijera cuál era el nombre, el apodo, porque al momento de preguntarle que cómo supo que se llamaba Toño, el inculpado, que cómo supo cuál era el apodo, y dice que se lo dijeron los agentes. Hubo muchas inconsistencias del primer juicio a la revisión, al segundo juicio. Hubo muchas inconsistencias que no se tomaron en cuenta. Entonces, dice que ¿cuál fue la sentencia dictada por el juez penal de primera instancia? Fue esa, de 20 años, 8 meses, no recuerdo cuántos días. Los recursos que se promueven en el proceso penal, la finalidad, bueno, el de la revisión, pues es precisamente esa, ver las inconsistencias, los vacíos que hay, las violaciones a los derechos humanos, violaciones no solo a la víctima, sino también al imputado. Su fundamentación. Vamos a buscar. El recurso de apelación se encuentra en el artículo 231 del Código Penal Federal y dice que tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados. El objeto del juicio es esclarecer los hechos, y en todo este proceso no hubo aclaración de hechos, fueron suposiciones. En años anteriores no se apegaba tanto a la normatividad lo que el agente investigador, antes ministerial, o así se le llamaba, decía o hacía, era prácticamente la ley. Si el ministerial acusaba, se daba por sentado de que el inculpado era culpable y se tenía que demostrar la inocencia en lugar de demostrarse la culpabilidad. No me queda mucho más tiempo. Espero haberme apegado a lo que se estaba solicitando. Muchas gracias, buenas tardes. Estamos a sus órdenes, maestra.